Bendiciones de Dios sobre su vida en esta noche. Damos gracias a Dios por esta segunda noche donde hemos tomado un tiempo para celebrar el Pentecostés y realmente estamos estudiando la palabra. Anoche empezamos acerca de los dones espirituales. Hoy continuaremos. Hemos tomado acerca de los 9 dones espirituales y sabemos que están agrupados en 3 grupos y hoy nos toca el segundo grupo acerca de los dones espirituales, porque necesitamos de que Dios active en nuestra vida, en la iglesia, esta herramienta poderosa que son los dones espirituales para trabajar mejor, para glorificar a Cristo, para traer honra al Señor y también para bendecir a su iglesia. Son dones que traen edificación al cuerpo de Cristo. Agradecemos al Señor por su vida, porque ha dispuesto hoy su corazón para estar con nosotros y recibir una palabra que viene de parte de Dios para su vida. Hoy vamos a empezar un momento glorificando al Señor, alabando a nuestro Dios. Hoy nuestra hermana Lupita va a interpretar una canción para que nos anime. Realmente este es el tiempo cuando el Espíritu de Dios quiere operar en nuestra vida. Sabe que Él se mueve en medio de la alabanza de su pueblo. Usted alábele en su hogar, en su casa, y reciba la bendición poderosa de nuestro Dios. Gloria al Señor. Hermana Lupita. Amén. Ahí donde usted está, disponga su espíritu para poder alabar y glorificar al Señor. Ya los puedo sentir, los vientos de gloria del Espíritu Santo. Ya los puedo sentir, los vientos de gloria del Espíritu Santo. Diga conmigo.
mi fe nunca se agote. Tú me ensanchas con poder y con vientos desde el cielo me rejuveneceré. Que mi fe nunca se agote. Tú me ensanchas con poder y con vientos desde el cielo me rejuveneceré. Que mi fe nunca se agote. Tú me ensanchas con poder y con vientos desde el cielo me rejuveneceré. Que mi fe nunca se agote. Tú me ensanchas con poder y con vientos desde el cielo me rejuveneceré. Que mi fe nunca se agote. Tú me ensanchas con poder y con vientos desde el cielo me rejuveneceré. Sopla desde el norte, trae tu soplo, avívanos. Sopla desde el norte, trae aliento, vivifícanos. Sopla desde el norte, trae tu soplo, avívanos. Sopla desde el norte, trae aliento, vivifícanos. Vivifícanos, Espíritu Santo, vivifícanos. Gloria al Señor. Es el tiempo cuando anhelamos que el Espíritu de Dios sople, así como sopló vida sobre el hombre y el hombre fue un ser viviente. Que el Espíritu de Dios este tiempo sople sobre su iglesia. Que el Espíritu de Dios, el soplo del Espíritu de Dios, traiga vida espiritual sobre la iglesia. Estamos declarando un tiempo del Espíritu de Dios, un tiempo de gloria, un tiempo de manifestación del Espíritu Santo. Miramos que la iglesia primitiva realmente vivió bajo lo sobrenatural de Dios. Lo sobrenatural era natural para la iglesia primitiva. Por eso hoy necesitamos volver a los principios de Dios, volver a la palabra de Dios, creer la palabra de Dios y aplicar la palabra de Dios en nuestra vida. Por eso hemos tomado el desafío de hoy hablar acerca de los dones espirituales. Ya estuvimos hablando sobre los primeros 3 dones espirituales. Y hoy nos toca seguir hablando lo siguiente. Yo quiero leer el pasaje bíblico porque la Biblia habla acerca de ello. No es un invento de una denominación, de alguien que realmente quiso hablar sobre ello, sino que Dios mismo es el que habla acerca de los dones espirituales. Y el apóstol Pablo le escribe a la iglesia de Corintios en el capítulo 12. Mire su Biblia, porque todo lo que la Biblia dice tenemos que obedecer. No obedezca lo que el hombre dice, obedezca lo que la palabra de Dios dice. Esa sea su regla de fe y conducta para su vida. Primera de Corintios capítulo 12, dice la Escritura. Quiero leer solamente algunos versículos, versículo 4 hacia adelante. Ahora bien, hay diversidad de dones, pero el Espíritu es el mismo. Y hay diversidad de ministerios, pero el Señor es el mismo. Y hay diversidad de operaciones, pero Dios que hace todas las cosas en todos es el mismo. Pero a cada uno les dada la manifestación del Espíritu para provecho, porque a este es dada por el Espíritu
palabra de sabiduría, a otro palabra de ciencia, según el mismo Espíritu, a otro fe, a otro dones de sanidades por el mismo Espíritu, a otros el hacer milagros, a otros profecía, a otros discernimiento de espíritu, a otros diversos géneros de lengua y a otros interpretación de lengua. Pero todas estas cosas las hace uno, el mismo Espíritu, repartiendo a cada uno en particular como Él quiere. Gloria al Señor. ¿Qué es un don espiritual? Un don espiritual es la capacidad sobrenatural que Dios da sobre ciertos miembros del cuerpo de Cristo. Sabe que somos un cuerpo y Dios se manifiesta con estos dones espirituales dentro de su iglesia. Dios lo ha entregado para su iglesia. Y cuando realmente se activan estos dones espirituales en la vida del creyente, después de que tuvo realmente la llenura del Espíritu Santo, una vez que ha tenido la experiencia de hablar en otras lenguas, eso le abre la puerta a los dones espirituales. Es de esta manera, más o menos, para que usted lo entienda. Cuando usted realmente acepta a Jesucristo como su Salvador personal, usted abre la puerta al bautismo del Espíritu Santo. Este no es bautismo en agua. El bautismo en agua solamente simboliza el morir con Cristo y el resucitar con Cristo. Es importante porque Jesús lo practicó. Jesús dijo, conviene que cumplamos toda justicia. Pero hay un bautismo, la Biblia lo llama así, porque la palabra bautismo significa sumergir, zambullir. Y eso es lo que sucede con relación al Espíritu Santo. Somos zambullidos, somos sumergidos en las aguas del Espíritu. Nuestro hombre interior, nuestro espíritu, es realmente tomado por el Espíritu de Dios para operar en lo sobrenatural de Dios. Él viene para capacitarnos y Él nos capacita justamente con estos dones. ¿Sabe que los primeros tres dones que hablamos, palabra de sabiduría, palabra de ciencia y discernimientos de espíritu, estos tres dones nos ayudan a pensar sobrenaturalmente. Cuando usted recibe realmente la administración, la operación del Espíritu Santo, alguien puede decir, pero ¿quién le dijo? Nadie le dijo, no es una información que alguien le trajo de la situación de alguien, del asunto de un espíritu malo que estaba allí, quizás perturbando la vida de una persona, sino que eso viene por la capacidad que el Espíritu de Dios nos da para pensar de una manera sobrenatural, fuera de lo natural, en lo sobrenatural de Dios. Pues hoy vamos a hablar de tres más, que tiene que ver con la profecía, la interpretación de lenguas, que hoy vamos a hablar, y diversos géneros de lengua. Tres dones entran en el grupo de aquello que podemos llamarle, que nos ayudan a hablar sobrenaturalmente. Una cosa es hablar naturalmente, otra cosa es hablar sobrenaturalmente, que Dios es el que se encarga ya ahí de inspirar, de dirigir, de hablar, de tal manera que es otra esfera, otra situación, otro nivel, es en el nivel de lo sobrenatural. Y empezando con el primero, sabe que es importante entender acerca de la profecía. ¿Qué es realmente este don de profecía? Es un don del Espíritu Santo dado a los creyentes para hablar
una palabra inspirada por Dios y declarar su verdad con osadía, con el propósito de exhortar, de consolar y de edificar. Nunca jamás este don viene para dirigir a las personas, sino que este don viene con ese propósito, según la Biblia en 1 Corintios capítulo 14. Nos dice que este don de la profecía viene con este propósito de edificar. ¿Qué es edificar? Edificar significa levantar la vida espiritual de los creyentes. Por eso cuando miramos allí en la escritura en Corintios y el apóstol Pablo les habla acerca del hablar en lenguas, y él dice que el que habla en lenguas nadie le entiende, porque habla a Dios. Nadie le entiende lo que dice. Todo dice, pero ¿qué está diciendo? No entendemos nada. Es que el hablar en lenguas es hablar de una manera sobrenatural a Dios. La profecía es hablar de una manera sobrenatural a los hombres. O sea que tenemos que entender que la profecía viene para ayudarnos a hablar de una manera como Dios quiere hablar en la vida de las personas. Entonces Dios viene para operar, el Espíritu Santo viene para operar en la vida de un creyente, lo capacita para que a través de su boca hable edificación, no destrucción, sino que la palabra que sale de la boca de aquel creyente lleno del Espíritu Santo empieza a levantar, empieza realmente a edificar las vidas. Eso es importante tomar en cuenta. Y no solamente que dice edifica, sino que exhorta. La palabra exhortación tiene que ver con dar ánimo cuando estamos desalentados. Él viene y nos da ánimo, exhortar y consolar. ¿Cuántas veces necesitamos ser consolados por Dios? Note esto que es importante. La profecía no es una predicación, como algunos piensan. La profecía es una inspiración de Dios. ¿Sabe que en una situación del griego se llama rema? Es una situación directa, en algo que está pasando, ya sea un grupo de personas o ya sea la persona que necesita la palabra, entonces viene una palabra rema. La predicación es el estudio y la proclamación de la verdad de Dios en el Logos. Lo que está escrito en la Biblia, eso es lo que predicamos y lo que proclamamos. Pero la profecía es un momento de inspiración. Por eso que la palabra nos dice que tenemos que juzgar la profecía. Porque muchas veces está la tendencia, y por eso algunos no quieren saber de profecía. Porque muchos han dicho cuántas cosas erradas, totalmente torcidas, nada que ver con Dios. Y algunos dijeron, nunca más quiero escuchar profecía, porque la gente habla cosas que no es, cosas que no viene de Dios. Pero la Biblia dice que no tenemos que menospreciar la profecía. Tenemos que aceptarla porque viene de Dios. Y recuerde que todo don perfecto viene de Dios. Dios da cosas buenas. Dios no nos va a dar algo que es malo y destructivo para nuestra vida o para la iglesia. Entonces este don de profecía es necesario, porque sabe que también en un momento cuando estamos reunidos, dice la palabra, y entra alguien a esa reunión, alguien que es incrédulo, alguien que entró allí porque fue invitado quizás, y de repente Dios usa a un creyente trayéndole una palabra directa de lo oculto de su vida, de lo oculto de su corazón. Cuando eso sucede, un incrédulo, eso quebranta la vida de aquella persona y se vuelca a Dios, se vuelve a Dios. Por eso es necesaria la palabra profética. Muchas veces la hemos tomado
cuando hablamos de profecía, estamos creyendo que la profecía tiene que ver con juicio solamente. Por eso que alguien le ha puesto un alto allí a la profecía, que tiene que ver con juicios de Dios, que tiene que ver con castigo de Dios, que tiene que ver con sentencia de Dios. Pero la profecía es hermosa cuando se manifiesta por el Espíritu de Dios y trae consolación a nuestros corazones. ¿Cuántas veces hemos recibido una palabra de Dios cuando hemos estado tristes y de repente la palabra vino usando una escritura y el profeta o el que trae la palabra de profecía empezó a decir: así dice el Señor, no temas porque yo estoy contigo. No temas porque yo soy el Dios que te ayudo. Nunca te dejaré y nunca te desampararé. Necesitamos escuchar esa palabra y esa palabra nos confortó, nos levantó, porque Dios ministra de una manera sobrenatural en su iglesia. Por lo tanto, la profecía viene para edificar, exhortar y consolar. Nunca vendrá la profecía para dirigirte en lo que tienes que hacer. Dios tiene que hablarte a ti por su palabra. Es una relación de tu vida con Dios. Dios nunca va a traer a alguien para decirte todo lo que tienes que hacer. Esto tienes que hacer, esto tienes que comprar, esto tienes que vender. Eso no hace Dios, no es de Dios, no es la forma que Dios ministra según las Escrituras. Entonces la profecía es hermosa. Necesitamos anhelar este don en medio de la iglesia. Dice la palabra que el que habla en lenguas pida a Dios poder interpretarla. Y sobre todo dice que profeticéis. Así dice la Biblia. Entre todos los dones, sobre todo que profeticéis. Porque el que profetiza edifica a la iglesia. Y el Señor es la obra que quiere hacer en su iglesia. El Señor dijo: voy a edificar mi iglesia y las puertas del Hades no prevalecerán contra ella. Hay una diferencia entre el don de profecía y el ministerio profético, para que usted lo entienda mejor. La Biblia habla de 5 ministerios según Efesios. El capítulo 4, el versículo 11 dice que Dios constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, pastores y maestros. Son los 5 ministerios. Así como el pastor tiene un ministerio y el ministerio lo ha dado Dios. Y eso no es por un momento que tiene el ministerio, sino que ya ha sido dado por Dios. En todo momento el pastor es pastor. Y lo mismo en el ministerio profético. En todo tiempo el profeta es profeta de Dios. Y tiene ese ministerio dado por Dios. Ahora, ¿qué diferencia hay? Es que el don de profecía no anda profetizando todo momento. El que tiene el don de profecía se activa solamente en el momento de la necesidad. Cuando Dios quiere edificar o consolar o exhortar a su iglesia. Y eso no tiene que ver con una madurez. No tiene que ver realmente con años en la vida cristiana. La Biblia nos enseña un ejemplo muy, pero hermoso para verlo, de cómo Dios puede usar gente tan nueva. Según las Escrituras del libro de los Hechos, capítulo 19, dice la palabra que el apóstol Pablo va hasta Éfeso para establecer allí una iglesia. Porque él iba y fundaba las iglesias, levantaba iglesias en diferentes lugares. Ese es el trabajo apostólico. Y él estaba haciendo su trabajo apostólico. Y la palabra dice que llegó hasta Éfeso. Y allí habían 12 discípulos. Y cuando llegó allí, lo primero que el apóstol Pablo le dice: recibieron el Espíritu Santo cuando creyeron. Y ellos dijeron: ni siquiera hemos oído que hay Espíritu Santo. Mire, tanta ignorancia espiritual había en estos discípulos. Y Pablo dice: entonces, ¿en qué fueron bautizados? Y ellos dijeron: en el bautismo de Juan. Y Pablo les explica: Juan bautizó para arrepentimiento. Y después de explicarle, dice la palabra que impone sobre ellos las manos. Y descendió el Espíritu Santo. Lea la Biblia en Hechos capítulo 19
Dice que descendió el Espíritu Santo y comenzaron a hablar en otras lenguas. Para los que están en contra de que no deben hablar en lenguas ahora, que era un tiempo para los apóstoles. Pero mira aquí, en la iglesia de Éfeso hay la experiencia de hablar en otras lenguas. Pero dice algo más. Y comenzaron a hablar en otras lenguas y a profetizar. ¿Quiénes profetizaban? Eran estos nuevitos de Éfeso, estos que no conocían todavía acerca del Espíritu Santo. Empezaron a profetizar. O sea que Dios puede usar a alguien tan nuevito que se convierta ahora mismo, que abre su corazón a Jesucristo y es lleno del Espíritu Santo, que habla en otras lenguas. Entonces abre las puertas a los dones espirituales y usted puede profetizar como un don dado sobre la iglesia. Bueno, ese es un don, pero hablemos de dos más. Dijimos que solamente vamos a señalarlo y vamos a hablar un poquito, entrar un poquito. El propósito de esta enseñanza es motivacional, motivarle para que usted anhele los mejores dones, para que usted quiera realmente recibir, ser usado por Dios poderosamente. El segundo don que habla acerca de este grupo es el don de interpretación de lenguas. ¿Qué es este don? Es cuando alguien habla en lenguas desconocidas, lenguas de Dios. De repente él está hablando en lenguas y Dios le da el entendimiento de la interpretación, lo que Dios está diciendo por esas lenguas. O de repente ahí en la iglesia hay alguien que está hablando en lenguas y otro por allí está hablando en lenguas. Y eso es lo que dice allí en Corintios, cuando el apóstol Pablo quería poner orden dentro de la iglesia, porque todos hablaban en lengua y había un desorden, no se entendía y no se sabía lo que Dios quería hacer y decir. Entonces Pablo dice, hablen en lengua, uno o dos, y lo demás interpreten. Ahí está el don de interpretación de lengua. Entonces cuando alguien siente el impulso de hablar en lenguas y que Dios quiere dar un mensaje a la iglesia, debe hablar en lenguas, porque seguro que Dios tiene su interpretación, ya sea con la misma persona o ya sea con otra persona que está entendiendo una capacidad sobrenatural. Por eso le digo, no fue a aprender ese idioma, no fue a aprender acerca de esa lengua, pero el Espíritu le da esa capacidad de entender. Es cosas espirituales que la mente natural no puede entender. ¿Cómo eso que sucede? Así es las cosas de Dios, son cosas espirituales. Entonces está este don de interpretación de lengua. Y la Biblia dice en Corintios que este don es sinónimo también de profecía. Es como una profecía, porque si alguien habla en lengua y la interpreta el mensaje, entonces es una palabra que viene del cielo para la iglesia, de parte de Dios para la iglesia. El que habla en lengua desconocida habla para Dios, de la tierra para el cielo. Cuando alguien profetiza, es una palabra de Dios para la tierra, para el hombre, para la persona. Por lo tanto, dice la Biblia, dice literalmente que el que habla en lengua, pídale a Dios poder interpretarla. Si hasta ahora tú siempre estuviste hablando en lenguas y estabas ahí orando y orabas en el Espíritu y orabas en lengua, tienes que cambiar ahora tu petición a Dios y tienes que cambiar tu visión. Tienes que empezar a mirar por la fe de que tú puedes interpretar las lenguas. Es un acto de fe. Los dones se activan por fe. No es que alguien viene y te toca una campanita y te dice así tienes que hacer. No. Se activan por fe. Toda la vida cristiana es por fe. Por eso la Biblia dice que el justo por la fe vivirá. Entonces existe este don que se llama interpretación de lengua. Y el tercer don de este grupo es diversos géneros de lengua. Diversos géneros de lengua. ¿Qué es este don? Es que como en el día de Pentecostés, algo sucedió allí. Lea Hechos capítulo 2. No tenemos mucho tiempo para ir a la cita bíblica, pero Hechos capítulo 2. Dice que allí estaban los 120 reunidos, los apóstoles, todos los creyentes que habían visto a Cristo resucitado y que ascendió al cielo.
se fueron para esperar la promesa del Padre. Y allí descendió el Espíritu Santo y de repente se hizo un estruendo y comenzaron a hablar en otras lenguas. Y dice la Biblia que había una fiesta, se llama la fiesta de Pentecostés en Israel. Y en esa fiesta vinieron, dice, de diferentes lugares donde habían sido llevados en la dispersión, habían sido llevados para diferentes lugares, para Ponto, para diferentes Capadocia, para diferentes lugares, diferentes tierras y diferentes lenguas. Y cuando vinieron allí a Jerusalén, de repente algo sucedió en el aposento alto. Comenzaron a hablar en lenguas. Y dice la Biblia que la gente que se acercó de diferentes países le entendían lo que decían. ¿Acaso no son todos estos, dice Galileo? Le oímos hablar las maravillas de Dios. Mire usted, un don así que tremendo, que poderoso se vuelve en la vida de un creyente. A veces Dios quiere dar un mensaje a gente que no es creyente, incrédula, de otra nación, como muchas veces ha sucedido. Que ha llegado alguien de otra nación, no sé si americano o africano o de otro país, y de repente surge una palabra en lenguas. Y conocí yo a alguien muy cercano de que venía de la India, y él se sorprendió porque una hermana allí en la iglesia empezó a hablar en un lenguaje de la India. Y él dice, después que la hermana habló en ese lenguaje, se acerca y le dice, usted ha estudiado esta lengua de la India. Y ella dice, no, este es el bautismo del Espíritu Santo. Pero eso es lo que hace el Espíritu de Dios. El Espíritu Santo de Dios toma al creyente y lo capacita para hablar sobrenaturalmente. Eso es lo que hace Dios. Y este don de diversos géneros de lengua lo necesitamos. ¿O quién lo necesita? El que ora mucho, el que intercede, el intercesor, el hombre de guerra, necesita pasar tiempo de oración. Entonces dice diversos géneros o de lengua. Usted va a estar hablando de una manera y luego va a estar hablando de otra manera. Eso tiene que ver con diversos géneros de lengua. Entonces, este segundo grupo tiene que ver con que Dios nos da el poder, Dios nos da la capacidad sobrenatural para hablar también sobrenaturalmente, con el don de profecía, con interpretación de lengua y con diversos géneros de lengua. Dice la Biblia, procurar los dones mejores, pero sobre todo que profeticéis. Qué tremendo, ¿no? Sería que esto es lo que la palabra nos enseña en los últimos días. Usted mire lo que dice la palabra ahí en el libro de los Hechos capítulo 2. Y lo que el apóstol Pedro proclama, dice, esto es lo dicho por el profeta Joel, que en los postreros días, dice Dios, derramaré de mi espíritu y vuestros hijos y vuestras hijas profetizarán. Lo dice la Biblia, lo dice la Escritura. Y dice, y vuestros siervos y vuestras siervas profetizarán. Entonces, esto viene con un derramamiento de Dios y estamos en los últimos días y creo que hay que activar estos dones en la vida de la iglesia. Gloria al Señor. Creo que hasta ahí vamos a llegar. Tiempo se nos va y quiero animarle para que mañana a las 10 de la mañana tenemos la tercera parte de los dones espirituales. Y en la noche, recuerde, tenemos la gran celebración de Pentecostés. Estamos esperando una ministración de Dios, una visitación de Dios poderosa sobre su iglesia. Creo que esta agenda de estos 3 días es una agenda de Dios. Dios está realmente provocando en su iglesia el querer como el hacer por su buena voluntad. Por eso te animo que no te pierdas el día de mañana a las 10 de la mañana. Tendremos la administración, la última parte acerca de los dones espirituales y en la noche vamos a estar proclamando el día de Pentecostés. Permíteme orar un momento por tu vida. Padre, en el nombre glorioso de Cristo Jesús, te ruego, Espíritu Santo, provoca en el corazón de los creyentes un deseo, un hambre de tu presencia,
hambre de tu presencia cual nunca antes han tenido. Provoca, Espíritu de Dios, un deseo de tu gloria, un deseo de tu presencia, un deseo de ser usados en este tiempo, en este último tiempo, como herramientas poderosas de bendición. Activa, Espíritu Santo, opera en tu iglesia con los dones espirituales. Opera, Señor. Opera, Espíritu Santo, tú lo haces. Y tú, Señor, activas y tú te mueves como tú quieres hacerlo. Hazlo, Dios. Te ruego en el nombre de Jesús. Amén y amén. Esta noche no quiero dejar de orar por las personas que están enfermas. Nos motiva el que nos dan testimonio de personas que han estado recibiendo sanidad poderosa de parte de Dios durante estos días. Cada día casi estamos orando por alguien diferente que está pasando una situación en el cuerpo y estamos creyendo que nuestro Dios es un Dios de milagro, que Dios hace milagro. Y ayer me escribió alguien desde Minero y estaba contándome su testimonio. No lo pudimos pasar, pero él me decía que sus 2 hijas estaban enfermas y gracias al Señor que oyendo la palabra, él no va a la iglesia, él no ha participado en las reuniones de la iglesia en Minero, pero dice que al escuchar la palabra y la oración, sus 2 hijas están completamente sanas. El Señor las sanó y estamos escuchando testimonio. Hoy oré por un pastor y doy gracias al Señor que le llamé hace un momento y me dice: estoy bien, estoy muchísimo mejor. Gloria a Dios, porque Dios se encarga de hacer el milagro y la obra en nuestro cuerpo. Así que si tienes una necesidad, te pido que escribas rápidamente mientras yo saludo a aquellos que están en línea oyendo la palabra. Escribe tu petición así cortita, escríbela para que oremos a Dios y esperemos un milagro de parte de Dios sobre tu vida. No sé si tu milagro es de salud, si es financiero, si es familiar. El milagro que tú estés necesitando, Dios hoy puede tocarte de una manera poderosa sobre tu vida y tu necesidad. Gloria al Señor. Así que vamos a saludar Mariela Tomasi, Gilberto Tomasi. Doy gracias por mi familia. Ellos también ahora han agarrado realmente a nuestro Dios. Lo mejor que podamos agarrar es agarrar a Dios en nuestra vida. Arias D, Juan Pablo Ortuño, Francisco Vera, Adriana Durán, Rafael Socompi, Jessica Molina, Selene Aguilera, María José Vélez, David López, Catherine Finetti, Ruth Roda, Samuel Poblete, Marina Miranda, Delia Rivero, de Licitra desde Paraguay, Delia Rivero de Licitra desde Paraguay. Siempre nos gozamos con nuestros hermanos de Paraguay, pastores. Bendiciones. Que el Señor realmente les ayude también allí en Paraguay. Kelly Muñoz, Daniel Cartagena, Judibel Miranda, Dire Ventura, pastor, bendiciones desde Santa Cruz. Mariana Ortuño, Daisy Bañón, Daniela Torres. Gloria al Señor. Sandra Barros de Yapacaní, Milka Melgar desde Cobazú, bendiciones. Carmen Miranda, Sebastián Chacay, Eddie Otoya, Alicia Cáceres, Sergio Galo, Gabriela Castro, Erika Perocio, Daniel Román. Dios sea bendiciendo sus vidas, ayudándole y en todas las áreas de su vida sean prosperados poderosamente por nuestro Dios. No sé si hay alguien que está esperando un milagro hoy y que oremos por su vida. Vamos a orar. Gloria al Señor. Aquí hay una petición de nuestra hermana Carmen Miranda. Pastor, por mi vecino está mal. El Montero se llama Alberto López. Vamos a orar por Alberto López. Vamos a enviar una palabra hoy de fe en sanidad en el nombre de Jesús. Y también nuestra hermana Selena Aguilera, Justiniano, pido oración por nuestro matrimonio y salud para toda la familia. Hoy vamos a orar
Que Dios traiga paz, bendición en su matrimonio. Kelly Muñoz por Ariel Ortuño. Vamos a orar. Gloria al Señor. Aleluya. Creo que son las peticiones que hay. Y si usted no la escribió, no pudo escribirla, pero crea que hoy Dios va a tocarte. Siempre le pido algo. Levante su mano diciendo: Señor, aquí me rindo a ti para recibir de ti un milagro hoy. Es por la fe. Jesús dijo: según tu fe te sea hecho. Hoy mueva a Dios por la fe. Que Dios se mueva a favor de su vida. Que Dios opere un milagro. Active su fe en el nombre de Jesús. Levante su mano allí y oramos. Padre, te doy gracias, Señor. Gracias por las personas que hoy están creyendo. Personas que hoy están recibiendo esta palabra. Yo ruego en esta hora que la virtud tuya venga sobre ellos y reciban ahora, Señor, en el nombre poderoso de Cristo Jesús, un milagro, un toque sanador. Oramos, Dios, en esta hora por las personas que están allí necesitadas, Señor, del favor tuyo. Alberto López, Señor, enviamos una palabra de sanidad sobre él. Allí en Montero, en el nombre de Jesús, reprendemos todo aquello que está afectando la salud y proclamamos vida de Dios sobre él. Toda muerte cesa, se va en el nombre de Jesús y proclamamos la vida de Dios en esta hora. Padre, toca el matrimonio de Selena Aguilera y toca la salud de la familia. Oro en esta hora, Señor, específicamente. Toca, Señor. Trae lo que necesita este matrimonio. Señor, ministra, Dios, en el nombre poderoso de Cristo Jesús. Lo creemos, Señor, en esta hora, Padre. Gloria al Señor. Aleluya. Hoy también vamos a orar por nuestra hermana Elizabeth Miranda Aguilera. Por mi hijo, dice Javier Romero, que está trabajando de guardia en Santa Cruz. Señor, toca la vida también de Javier Romero a la distancia. Ángeles, Señor, protectores sean sobre su vida en el nombre de Jesús. Y la vida, Señor, de Ariel, oramos por él para que tú ministres su vida, que allí donde está él sea ministrado por tu poder, Señor. En el nombre de Jesús, proclama ahora, Señor, que tú eres el que hace la obra. Las personas que están necesitando un favor tuyo, las personas que están necesitando un toque sanador, Señor, una ayuda, Padre, en el nombre de Jesús. Personas que están desanimadas, que están cansadas, agotadas, que están bajo presión. Te ruego en esta hora, tócalas, Espíritu Santo, toca las vidas, libera, trae paz, la paz tuya, esa paz que sobrepasa todo entendimiento. Reprendo en esta hora toda discordia, todo espíritu de discordia se va en el nombre de Jesús y proclamo la paz de Dios en esta hora, en el nombre poderoso de Cristo Jesús. Opera milagros, Señor, en esta hora. Opera milagros, Señor, sobre cada vida, en el nombre de Cristo Jesús, nuestro Señor. Gracias, Dios. Gracias, Señor. Amén y amén. Gloria sean dadas al Señor. El Señor sea con su vida, con su familia. Y no se olviden, mañana, Dios mediante, estamos a las 10 de la mañana recibiendo la última parte de la enseñanza sobre los dones espirituales. Le conviene escuchar esta parte porque vamos a hablar sobre don de milagros, dones de sanidades y don de fe. Esto es poderoso para tu vida. Dios te bendiga. Amén.